Welcome to idon.com. Hide, upload the session. Uploading. Diesel, sequence the instrumental. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, este presente video es un video tutorial de cómo armar un equipo de escritorio. Primeramente les voy a presentar lo que son las herramientas. Primeramente necesitamos un desarmador de estrella, uno de plano y una manilla antiestática. También les voy a indicar los componentes que conforman el CPU, que va internamente lo que es el disco duro. Aquí tenemos un disco un disco SATA de 500 GB. La mainboard, como pueden observar, una mainboard Gigabit. También lo que son los cables SATA de datos, la memoria RAM, que es de 2 GB, y lo que es un procesador. También internamente lo que complementa en la mainboard es el cooler, que va posteriormente después de que se ubique el procesador. También tenemos una fuente de poder marca SpeedMine. Bueno, ahora vamos a proceder lo que es a armar el equipo. Primeramente nos colocamos lo que es la manilla antiestática para evitar alguna carga de energía, porque nuestro cuerpo siempre tiene energía. Entonces esto evita que los componentes tal vez tiendan a dañarse o alguna ocasión se carguen de estática. Primeramente vamos a comenzar por la mainboard. Vamos a colocar primeramente lo que es el procesador. Lo sacamos cuidadosamente, lo cogemos de los filos y nos guiamos. Aquí en el socket, aquí hay unos puntitos en los cuales en el procesador igual también tiene esos puntitos. Entonces nos guiamos por los puntitos y lo colocamos de esta manera, sin presionarlo, y le bajamos la tapita con mucho cuidado. Le presionamos, ya por esta parte ya está el procesador. Segundo punto, ponemos lo que es la pasta térmica. Que sirve para disipar el calor. Ya. Ya. Como segundo punto tenemos lo que es el cooler. Lo vamos a colocar. Para colocar el cooler siempre tenemos que guiarnos por estas flechitas. Entonces giramos para acá para que estas ranuras estén en dirección hacia afuera. Entonces de esta forma se pone el cooler. Y siempre ponemos de la parte frontal. La parte frontal de la mainboard es así como la vemos. Entonces colocamos el cooler de esta forma. Apretamos lateralmente, así, y cogemos de los otros extremos. Listo. Ahora enrollamos un poquito y conectamos lo que es el cooler. Bueno, como siguiente punto vamos a colocar lo que es la memoria RAM en las ranuras. Esta es una memoria RAM DDR3. Bueno, hasta ahí hemos colocado lo que es las partes que complementan la mainboard, que va la memoria RAM, el procesador y el cooler. Ahora vamos a proceder a colocar lo que es la mainboard internamente y el disco duro y lo que es la fuente. Primeramente vamos a colocar lo que es la fuente. Vamos a ubicar de esta forma. Para que lo vean mejor, lo colocamos así. Entonces vamos a utilizar lo que es el desarmador de estrella y comenzamos a atornillar para que quede estable.
ya está estable, ya no se mueve para nada, ya está bien segura. Entonces ahora procedemos a colocar lo que es el disco duro. Lo ubicamos de esta forma. Igualmente lo atornillamos. Para que quede fijo. Bueno, como siguiente paso, vamos a ubicar lo que es la mainboard. Cogemos la mainboard, la ubicamos de esta forma. Así. Y procedemos a poner los tornillos igualmente en sus respectivos lugares. Bueno, el siguiente paso va a ser conectar lo que es la fuente de poder, la parte de alimentación en la mainboard. Ponemos esta parte, presionamos un poquito duro para que encaje bien. ¿Ya? Y aquí vamos a conectar esta parte de acá, que también manda energía para que pueda el equipo emitir video. Ahora vamos a conectar los conectores SATA de energía igualmente a lo que es el disco duro. Y a lo que es DVD writer, pero en este caso no nos va a alcanzar. Veamos que tenemos un adaptador. Bueno, ya listo. Ahora procedemos a conectar lo que es los cables SATA de datos a lo que es el disco duro. Igualmente conectamos el disco duro acá para que queden conectados. Como siguiente punto vamos a conectar lo que son los cables de poder, los que encienden la mainboard. Vamos a conectar el power y nos guiamos internamente en la mainboard. Hay un panel donde nos indica dónde van cada uno de los cables. Vamos a conectar un momento ese cable para guiarnos de la forma correcta. Entonces aquí nos dice power switch, entonces lo conectamos acá. Aquí están estos dos puntos y el reset switch que va en la parte de atrás. Bueno, en este caso solo conectamos estos dos cables porque estos son los que nos sirven, los más importantes.
Y ahora a continuación vamos a conectar lo que es este ventilador, que eso ayuda a que en caso de mainboards que necesitan más ventilación, esto les ayuda a que los procesos que vayan a hacer ayudan a que no se recaliente demasiado. Listo, en este caso lo dejaremos así. Estos cables de acá metemos acá internamente para que no nos estorbe. Bueno compañeros, amigos, esto ha sido todo. Este ha sido el tutorial de cómo armar un CPU con sus partes respectivas. Muchas gracias.